Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación y en segundo lugar quiero disculparme de antemano porque yo voy a tener que retirarme a las 6 en punto por razones de maternidad. Así es la vida de las mujeres. Así que después, al momento del debate, hemos quedado con los organizadores que si hay alguna pregunta particularmente dirigida a mi presentación, la voy a responder, luego salgo y mis compañeras van a poder cerrar el panel. A mí me han pedido hablar sobre desigualdades grupales e industrias extractivas, que es un tema que vengo trabajando desde hace tiempo, pero que además profundicé con una investigación justamente con el NRGI, que me pidieron de alguna manera pensar y analizar cómo habían evolucionado los indicadores sociales en términos de brechas entre grupos muy marcados, como pueden ser pueblos indígenas y no indígenas, rurales, urbanos, etc. Sin embargo, la presentación tiene una agenda un poquito más amplia. Voy a rápidamente simplemente a decir a qué me refiero cuando hablo de desigualdades grupales. Voy a presentar 3 formas de desigualdades sobre la base de 3 escenarios. Uno de ellos tiene que ver con esta evolución de los indicadores a nivel nacional en este ciclo del boom extractivo. Y voy a terminar con uno adicional que tiene que ver más bien con desempoderamiento como inequidad y unas conclusiones. Básicamente, la idea de desigualdades grupales ha sido trabajada de una manera alternativa a la idea del Gini, ¿no? Que básicamente lo que plantea es que son desigualdades entre individuos, como si las personas viviéramos sin sociedades culturales, sin referentes territoriales o sociales, y en realidad esos referentes que generalmente son categorías socialmente construidas, determinan mucho nuestro acceso a los recursos y a los beneficios que podemos tener y también imponen restricciones y obstáculos, ¿no?, en el desarrollo de las personas. Una cosa importante es que estos grupos no siempre son autoasumidos, muchas veces pueden ser impuestos. En el Perú, no sé si pasa también en otros países, ahora hemos tenido hace un poquito el censo que pide la autoidentificación y claro, el tema es que todo el mundo se autoidentifica como mestizo, pero eso no quita que en la calle las personas sientan discriminación por ser indígena y sean tratados de esa manera a pesar de que ellos se autoidentifiquen de una manera diferente, igual en los servicios públicos. Y una de las cosas que ha estado ligada a esta idea de la desigualdad entre los grupos es la persistencia de estas desigualdades. Y yo voy a añadir la idea de cómo las industrias extractivas de alguna manera están relacionadas a esta persistencia en países que dependen de estas industrias. Y Tilly señalaba que este tipo de persistencia en realidad depende de cómo se van institucionalizando prácticas de despojo, de discriminación, de creación de obstáculos que pueden ser formales, como el lenguaje, por ejemplo, es decir, en el Perú las comunidades indígenas no pueden ir a hacer una demanda al Poder Judicial en su idioma, tienen que hacerlo desde el parte policial en castellano, lo cual de alguna manera genera ya barreras para que estas personas puedan cumplir sus derechos. Informales, que tienen que ver con discriminación laboral, ¿no? En el caso, las mujeres seguimos ganando, digamos, menos que los hombres por hacer la misma función, no hay ninguna ley sobre eso, pero todas sabemos qué ocurre, ¿no? Y desventajas históricas, ¿no? Hace poco aquí en el Perú se hizo un programa de beca, la beca 18, que básicamente lo que trataba era ayudar a jóvenes de pocos recursos, pero también jóvenes indígenas a entrar a las universidades. Y yo en mi calidad de profesora en la Universidad Católica he tenido la oportunidad de conocer a varios de estas personas que han llegado y que en realidad sufren mucho las barreras de entrar a una universidad de élite, ¿no?, sin ninguna capacidad y apoyo y acompañamiento, ¿no?, viniendo de familias donde ellos son los primeros que llegan a Lima, que viven en una ciudad grande y que van a la universidad, ¿no? A eso nos referimos con desigualdades o desventajas históricas. Ahora, la primer tipo de desigualdad que yo quiero presentarles es la idea de desigualdad territorial histórica. Y esto de alguna manera voy a presentarles dos
datos o dos láminas de información y luego voy a tratar de explicar un poquito los mecanismos de esta desigualdad. El Perú es un país extractivo histórico. Esta es una gráfica de nuestra evolución, ¿no?, y dependencia en las exportaciones extractivas, incluye minería y hidrocarburos, desde 1850 hasta el 2014. Es de alguna manera la evolución de la cual hablaba Carlos, en la que se basa el profesor Carlos Contreras, ¿no? Esos son los booms, digamos, de recursos. Muchas veces estos boom de recursos, y se ve muy mal, perdón, acá, y ahí, está muy en la sombra, pero aquí detrás de estas líneas, si pueden observar, hay unas barritas, ¿no es cierto?, que van creciendo. Bueno, esas barritas son la inversión en educación en el Perú, entre, sobre todo, muy importantes, ¿no es cierto?, desde a comienzos del siglo XX y a mediados del siglo XX. Y de alguna manera están relacionadas a momentos de prosperidad y necesidad de invertir en la educación y sobre todo en alfabetismo a nivel nacional. Lo que tienen en las líneas es lo que yo llamaría justamente una desigualdad entre grupos histórica. La raya amarilla es Lima, que resuelve de alguna manera el problema del analfabetismo rápidamente, ¿no es cierto?, hacia 1940. Incluye también las capitales de los departamentos, es decir, el centro urbano más pequeñito que había en los departamentos grandes. Lo que tienen luego en la segunda línea es la costa, la tercera línea es la selva, pero que censalmente incluye solamente a población colona, no incluye a población indígena amazónica. Y las últimas dos líneas son la sierra centro y norte, y esta, la última, es la sierra sur. Si solamente abstraemos y miramos la diferencia entre Lima o la costa y la sierra sur, estamos hablando de desigualdades grupales históricas, persistentes, que se han de alguna manera persistido en el tiempo a pesar del crecimiento de la inversión pública en educación a nivel nacional. Entonces, con esas dos evidencias, de alguna manera, yo quería reflexionar algunos mecanismos históricos que han llevado, digamos, a este tipo de creación de desigualdades territoriales históricas. Todos han hablado ya en la mañana y ahora al comienzo de la tarde de esta tendencia de las industrias extractivas a reforzar el control centralizado vía las rentas, ¿cierto? Y una de las cosas que Rosemary Thorpe, historiadora del Perú, casi toda su carrera ha venido tratando de plantearnos, es que la historia del Perú está marcada porque ni el Estado ni las élites nacionales exportadoras requerían a la sierra para crecer. El lugar donde aparecieron los recursos extractivos en el Perú fueron en la costa limeña, el guano, ¿no?, y también la exportación del azúcar, de las plantaciones de azúcar al norte del país. Jacobsen, que es un historiador que ha estudiado por qué los booms que de alguna manera podían beneficiar a la sierra no fueron fructíferos, nos dice que cuando crecen los precios de la lana, a comienzos del siglo XX, no habían condiciones productivas favorables para un impacto amplio. No habían ni condiciones físicas ni humanas para poder aprovechar el boom extractivo. Eso va a implicar una migración importante de las zonas de la sierra a las zonas de la costa durante los años 40 hacia los años 60. Si ustedes pueden ver ahí, la tasa de crecimiento poblacional anual de Lima entre el 40 y el 65 es 5.2, mientras el de la sierra es de 1%. Y una de las cosas que trabajamos con Rosemary en algún momento sobre esta iniquidad histórica es que cuando migran las personas, migran las capacidades. Los primeros que migran
son los que más capacidades tienen, los profesionales, las personas que realmente podrían de alguna manera liderar el cambio social en estas zonas. Y podemos entender también por el trabajo de historiadores peruanos que esta es una época en donde hay un ensanchamiento de la burocracia pública en Lima, pero menos capacidades en la sierra. Estas discapacidades en la sierra son las que van a encontrar de alguna manera los procesos de descentralización de este nuevo boom productivo del que hemos hablado toda la tarde. Es decir, una descentralización con pocas capacidades locales, con baja capacidad de gestión, no solamente de gasto, porque en realidad nadie espera que se gasten todos los recursos que trae un boom extractivo. En realidad no es muy racional gastarse todo lo que estos booms traen, al contrario, hay que gestionarlos de tal manera que puedan durar para cuando hay vacas flacas también, ¿no? Entonces, el problema básicamente es que hay una desigualdad territorial histórica en la que todas estas nuevas desigualdades que vamos a ver surgen dentro de un boom extractivo, se asientan. El segundo tipo de desigualdad del que quiero hablar es la desigualdad poblacional local, y esta sí tiene que ver o se da contemporáneamente, ¿no?, a la par de los booms extractivos. Este es un cuadro que ustedes han debido ver bastante, es la caída macro de la pobreza en los 4 países andinos, ¿no? Es en realidad una caída bastante rápida. Sin embargo, voy a ir un poquito más rápido, los cambios en la brecha de pobreza, tanto pobreza y pobreza extrema, entre las zonas urbanas y rurales, nos cuentan otra historia, una historia un poquito más compleja, ¿no? Los hogares urbanos tienen casi $100 de ingreso per cápita adicionales frente a los rurales. Es decir, todo el mundo es menos pobre, ¿no? Todo el mundo tiene más ingresos, pero los hogares urbanos se han beneficiado mucho más durante estos 10 años o década del boom extractivo que los hogares rurales. Esto no es una novedad, hay varios estudios, sobre todo en el Perú, que ya vienen planteando esto. En realidad, Loaiza señala que el impacto de la minería se reduce mientras más uno se aleja de la ciudad de Cajamarca, ¿no es cierto? Cada kilómetro implica una reducción de impacto de la minería, ¿no?, en las poblaciones. Por lo tanto, las zonas rurales no se han visto beneficiadas necesariamente por los booms extractivos que han generado sus regiones. Otro estudio con Orihuela y con Guaroto que hicimos hace 2 años señala que no hay consensos con datos del censo agropecuario, señala que no hay ningún impacto en la zona rural y agrícola de la minería. Sin embargo, lo que sí ha caído es la brecha en la pobreza extrema para todos los países. Perdón. Aquí, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo que esto nos dice es que la desigualdad entre grupos en las dimensiones menos desfavorecidas se ha incrementado, es decir, entre aquellos que no estaban en el fondo, ¿no?, pero se ha reducido en las que sí estaban peor, ¿no? Pero también eso de alguna manera lo podemos entender porque casi toda la extrema pobreza estaba ya en las zonas rurales. Ahora, el segundo resultado que a mí me llama la atención de esta investigación es que si bien los cambios en la brecha de pobreza y pobreza extrema en términos rurales y urbanos han crecido, en todos los casos, en todos los países se han reducido entre poblaciones indígenas y no indígenas. Para mí eso me generó una curiosidad, una de las cosas que más, uno de los hallazgos que más me gustaron de esta investigación. Y si uno sigue indagando entre los grupos indígenas y no indígenas, otro dato que es bastante curioso es que si bien la brecha de ingresos ha caído, los servicios, la brecha en servicios ha crecido. Es decir, los pueblos indígenas han mejorado sus ingresos, pero han empeorado sus servicios. Matrícula escolar, ¿no? La brecha ha crecido bastante, casi
en 8 puntos porcentuales, 5 en Ecuador, 5 en Perú. En acceso a empleo asalariado, es decir, aquel empleo que es oficial, legal, ¿no? Que no es informal, acceso a agua potable, acceso a desagüe, ¿no? El caso de la electricidad es menos claro. Entonces, estos resultados a mí me llevaron a querer ir un poquito más allá de esta investigación, que es como una mirada un poco desde muy arriba y muy agregada, y entender qué está pasando con estos grupos en zonas extractivas. Y obviamente traté de ir al lugar que mejor conozco, que es el caso de Espinar, una provincia que visito desde el año 2000 más o menos, y que la primera vez que llegué con Ingrid McDonald, que era, venía además Cooperación, la llevaba, me acuerdo, en ese momento yo estaba trabajando para Oxfam en ese año, nos quedamos en un hotel en donde no había agua caliente, donde se podían cerrar con mucha dificultad las ventanas y nos moríamos de frío, ¿no? Y la última vez que fui hay aire, hay calefacción, ¿no es cierto? Agua caliente, todo el tiempo en los hoteles. Hay muchos hoteles y los hoteles cuestan mucho más que en otros lugares del país. Entonces, esta es una mina estatal de los años 80, comprada por BHP Billiton en los 90, hoy está explotada por Glencore, ¿no? Interesante, la provincia es una de las provincias con los más altos niveles de pobreza, a pesar que ha sido una de las que más canon ha recibido, ¿no? Es también, no sé si puedo pasarlo acá, una provincia en donde ha habido una caída muy fuerte de la actividad agrícola y ganadera. Esto es el censo agrario del 94 y del 2012. Entonces podemos ver que en 1994 había una fuerte producción, sobre todo de granos, que es una zona muy alta, entonces los granos son importantes, y también de ovejas, porque es una zona también ganadera, pero los datos del censo del 2012 nos dicen que ha habido una caída sistemática de la producción agrícola, ¿no? Pero lo más interesante es que más o menos el 33% del distrito de Espinar, la área urbana, ¿no?, es de migrantes. Y es de migrantes, de esos migrantes, 41% de esos migrantes son indígenas. Indígenas, en este caso, de alguna manera es un proxy utilizar la lengua. Yo pensaría que es incorrecta, pero digamos es lo único que tenemos ahorita en el censo para poder determinarla. De estos indígenas que han migrado a una zona urbana y que probablemente tienen mayores ingresos en la zona urbana a través del comercio ambulatorio y otras oportunidades informales, 67% tiene acceso al agua solamente 1 hora al día. 21 no tiene alumbrado eléctrico en la zona urbana y 93 no tiene ningún seguro médico. Entonces, lo que de alguna manera nos va indicando esta exploración, que como les digo es muy reciente y muy exploratoria, es que hay que pensar las desigualdades grupales en interacción, ¿no? Los grupos indígenas, a diferencia de del grupo rural, digamos, la variable rural es una variable estructural, ¿no? El área rural, digamos, no se ha beneficiado. Pero los pobladores rurales se mueven por los incentivos que genera la minería a las zonas urbanas. Se mueven a las zonas urbanas, pero eso no quita que en las zonas urbanas vuelvan a reproducirse las desigualdades. Justamente por menos capacidades de acceso, por menos condiciones, y también voy a señalarlo al final, porque el proceso migratorio, las transformaciones migratorias que genera la minería en particular, son de tan profundidad que pareciera muy difícil que para cualquier gobierno, por más planificado que sea, pueda responder inmediatamente a los servicios que se requieren en estos lugares. Y finalmente, quiero plantear la tercera tipo de desigualdad, que yo he llamado, y me interesa mucho, es más un trabajo reciente, desigualdades cotidianas y subjetivas. Y tiene que ver con
los pasivos ambientales, con los procesos de contaminación a los que empezamos ya a mirar con mayor frecuencia, y el tema de la desigualdad. En el Perú tenemos aproximadamente 8.500 pasivos ambientales mineros, de los cuales 4.200 son de alto riesgo. Estos son datos de la Defensoría del Pueblo. Y uno de los principales problemas que empieza de alguna manera a aparecer, pero no a través de conflictos o protestas muy abiertas, sino más bien por el apoyo de ciertos organismos de derechos humanos, ONGs, que empiezan a llamar la atención sobre casos de profunda contaminación. En el mismo caso de Espinar, no es un momento de gran protesta política, pero hay sectores de la población que se están quejando de contaminación de relaves mineros en ciertas zonas, y muchas veces uno ve a estos grupos aislados de las élites, digamos, activistas, ¿no? de la zona. Un problema que tiene, digamos, la contaminación es que genera mucha controversia y confusión. Hay dos elementos. Lo primero es la duda de quién contamina y cuál es el nivel de remediación que se necesita. Los gobiernos no tienen la capacidad de poder responder a este tipo de remediación y a poder diagnosticar el problema. En el caso de Espinar, tenemos ya casi 6 años con la OEFA sin poder diagnosticar quién es el responsable de la contaminación que se supone tienen en la sangre pobladores de Huancané Alto. Y el otro tema que me parece mucho más complejo es el tema de la dependencia. Es decir, estas personas pierden en el proceso de la contaminación la base de su reproducción de vida, digamos. En el caso de Cuninico, por ejemplo, de los derrames de petróleo, son personas que vivían del pescado, vivían de la pesca del río. Al perder el agua y al perder, de alguna manera, el alimento básico, ahora dependen de los recursos que tanto Petroperú o el Estado les ofrece, del agua que estos le llevan. Pero no solamente eso, ahora necesitan dinero para poder alimentar a sus familias. Y ese dinero viene de los pagos por remediación, ¿no?, de estos procesos. Entonces se genera un círculo vicioso de dependencia, ¿no?, de una nueva actividad que ya no es la actividad extractiva, sino la actividad de remediación de la contaminación que generó la actividad extractiva. Y creo que eso hace un proceso que tenemos que empezar a pensar como un proceso de desmovilización y de dependencia y de desigualdad que se vive en el espacio cotidiano, que se vive de alguna manera en el malestar de estas personas y que no es una desigualdad solamente territorial o de estos grupos más amplios, sino de los grupos más marginados donde de alguna manera todas las desigualdades se intersectan, ¿no? Y que están muchas veces dentro, ¿no?, en situaciones de desigualdad de grupos más amplios que más bien están demandando servicios o están demandando otro tipo de derechos al Estado y tanto a las actividades extractivas. Rápidamente, porque creo que ya me queda poquísimo tiempo, ¿verdad? Ya me pasé, ¿no? ¿Estoy bien? Entonces solamente menciono una sola cosa más. A mí este tema me hace pensar también en esta idea de Granovetter sobre el capital social en relación a los lazos fuertes y a los lazos débiles, ¿no es cierto? Espinar, por ejemplo, era una comunidad, no sé si la sigue siendo, podemos discutirlo, muy fuerte en términos de organización social, venía de una organización campesina, interna, con mucha fuerza. Sin embargo, con muy pocos lazos para poder de alguna manera continuar procesos de cambio, de gobernanza, que es lo que se ha venido discutiendo a largo plazo. Este es un caso que en el 2001 ya estaba pensando en hacer monitoreo ambiental, ¿no? Aquí está José, él puede dar mayor testimonio del proceso de alguna manera de participación que se llevó a cabo para justamente evitar lo que hoy día están siendo las consecuencias de contaminación en la zona. Un proceso de monitoreo colectivo, ¿no?, un proceso de monitoreo participativo en la zona. Entonces, sin embargo, estas poblaciones, y si pensamos en la primera lámina, ¿no es cierto?, son poblaciones que necesitan de estos lazos débiles
que son los lazos con las ONGs, que son los lazos con las organizaciones internacionales, pero no hay organizaciones o ONGs importantes o fuertes o ambientales en la zona. Entonces, una vez, digamos, que los procesos, de alguna manera, tienen que pasar tiempo y tienen que ir madurando, estas poblaciones no tienen las capacidades para madurar iniciativas que son importantes de gobernanza, como el monitoreo participativo. Entonces, creo que es importante evaluar cuál es cómo se van reforzando procesos de desigualdad, ¿no? También por las relaciones que existen entre las propuestas de gobernanza que se hacen y la capacidad de darles continuidad a nivel local, ¿no? Y su relación con el nivel nacional y el nivel también internacional. Concluyo rápidamente. Tengo un par de conclusiones más que tienen que ver con la discusión que ha habido hace un ratito. Y esto las paso muy rápidamente porque creo que ya he incidido en ellas. Uno es que hay que pensar la construcción de desigualdades en el contexto de las industrias extractivas se da como en capas y se superpone en el tiempo. Ninguna desigualdad surge solamente en un boom extractivo. En realidad, en estos países de dependencia, estas desigualdades se sobreponen en el tiempo. Y hay que pensarlas en ellas con esta superposición y en el contexto del territorio. Segundo, los grupos o estas categorías que estudiamos no son grupos independientes, son grupos que se interrelacionan e interactúan. Los pueblos indígenas migran a zonas urbanas, ¿no es cierto? Y ahí se reproducen inequidades. Tenemos que pensarlas de manera interactiva. Y la desigualdad también puede ser sobre la agencia. Esa agencia que es necesaria para el cambio social. Pero una de las cosas que me hicieron pensar en la mesa anterior es que muchas de estas desigualdades están producidas por modelos de gobernanza que no pueden lidiar con procesos y ciclos que son muy rápidos y que producen transformaciones muy rápidas. En realidad, estos procesos migratorios que exigen servicios para un 33% más de la población, no es algo que un gobierno local, por más capacidad que tenga, no es ni siquiera un problema de capacidad, pueda solucionar rápidamente en los 5 años o 6 años que las industrias extractivas empiezan a operar y a cambiar las dinámicas sociales. En realidad, creo que lo que ocurrió en Espinar es un proceso de revolución urbana, ¿no es cierto?, que en otros lugares se dio en 100 años y aquí se dio en 7, en 8, en 6. Entonces, pensar en sistemas de gobernanza es pensar qué sistema de gobernanza va a ser capaz de enfrentar ese desafío. Bueno, gracias.